Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Auspician Frente al Tablero Twin International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurante Dobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, amigos. Feliz día de la primavera. Tenemos que hacer este programa que semanalmente ponemos al aire con el equipo de producción, con Graciela Manteiga, con Carlos Sosa, en los estudios con Enrique Arguiñariz y Andrés Prestileo. Nos ayuda con la musicalización el Nicolor y también Javier desde los controles. Y nosotros apostamos al ajedrez. Queremos que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente utilice el ajedrez para hablar de ciencias, pero también para transmitir valores. Apoyamos el ajedrez educativo porque con él los chicos conviven, no compiten, y de esta manera fomentamos que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada, vamos por radio AM 1220, Ecomedios, nos pueden seguir no solo por el dial de la radio, sino también a través de las aplicaciones. ¿Cuáles son ellas? Bueno, el streaming de la radio, ecomedios.com, o bajar la aplicación gratuita para el celular a través del Google Play o Play Store. 21 de septiembre, y desde el 1994, según lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, es llamado el Día Mundial del Alzheimer. Así que hoy nos ponemos en marcha con una temperatura de 15 grados para hablar sobre este tema. Vamos a conversar con el doctor Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico, al que vamos a preguntar si realmente el ajedrez nos ayuda a prevenir el Alzheimer. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita para niños y adultos. Estimula tu memoria y concentración. Aprende a planificar y a decidir. Club Argentino, Paraguay 1858. Informes al 4811-9412 o 4151. Restaurante Dobartec en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados y dulces y otras especialidades. Dobartec, Avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235 o por mail a comidascroatas@gmail.com. Sitio ajedrez21.com. La mayor tienda online del mundo latino. 20 años al servicio de la comunidad ajedrecística. Libros en español e inglés, software, ebooks, cursos en videos, juegos, tableros y relojes. Más de 5.000 artículos, todo con el aval del gran maestro español Miguel Illescas. Suscríbete a Peón de Rey y a Internet Jazz Club. Entra a ajedrez21.com. tu tienda de ajedrez en la red. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. La mejor jugada está en Ecomedios, AM 1220. Los sábados a las 10, Frente al Tablero. El programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, a las 10:25 seguimos en Frente al Tablero. Desde 1994 y con el objetivo de concientizar a la población mundial sobre los alcances de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud proclamó el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. Una enfermedad gradual, crónica y progresiva que se caracteriza por la afectación de las funciones cognitivas,
que de manera irreversible conduce a la pérdida de la capacidad de las personas para desenvolverse de forma independiente en sus actividades habituales. Aún hoy el mal es incurable. Sobre ello vamos a hablar hoy con nuestro invitado, me refiero al neurólogo y neurocientífico, fundador del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro y de la Fundación INECO, hablamos del Instituto de Neurología Cognitiva, investigador del CONICET. Le damos los buenos días a Facundo Osmanes, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, me acompañan Enrique Arguiñariz y Andrés Prestileo. Hola a todos, hola Carlos, gracias por la invitación a charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias Facundo, sos un crack, un capo para hablar de estos temas. Y bueno, nosotros hacemos acá nuestra pequeña tribunita donde hablamos de los beneficios y las virtudes del ajedrez. Y mucho se habla sobre el ajedrez y el Alzheimer. En verdad ya más o menos hablamos de lo que es el Alzheimer. A mí me gustaría consultarte, si nos podés ayudar para nuestros oyentes, que una persona afectada de Alzheimer difícilmente lo sepa. ¿Y qué cosas debería prestarle atención ese hijo o ese nieto al observar a su papá o abuelo? ¿Cuáles son los indicios que tienen que tener en cuenta de que nuestro ser querido está siendo afectado por ese mal? Bueno, es una excelente pregunta porque uno empieza el olvido es algo normal, como tener canas, arrugas, con la edad uno tiene ciertos olvidos. La pregunta fundamental es la que haces vos, es cuándo es normal el olvido y cuándo es anormal. Bueno, olvidarse de algún apellido de una persona que uno no ve hace tiempo y que no tiene un parentesco cercano es normal. Olvidarse el pollo en el horno, incluso si uno se distrae, es normal. Ahora, olvidarse que uno está cocinando un pollo es anormal. Perderse en alguna ciudad que uno no conoce o que conoce por primera vez es normal. Perderse en algún lugar familiar o no reconocer el vecindario o su barrio es anormal. O sea que también tiene mucho que ver el sentido común. Cuando la familia o el ser querido detecta que hay un problema de memoria que excede el problema de memoria que el sentido común diría que es normal, uno debe pedir ayuda. También repetir las frases o las preguntas o los temas varias veces en la misma conversación. Son todos signos que ayudan a pensar que una persona debe consultar al médico porque los olvidos exceden lo que uno llamaría normal para la edad. Muy bien. Facundo, en tus charlas, cuando te sigo, cuando puedo ir a verte o cuando leo algunos comentarios también en tus cuentas sociales, leo que vos decís o remarcás, no tenemos que tener miedo. El miedo se lo enfrenta con información y conocimiento, ¿no? Que comprender nos trae la calma. Pero por un lado yo leo por un lado que el Alzheimer se visualiza después de los 65 y se florea a partir de los 80, ¿no? Y que 1 de cada 2 adultos a esa altura de la vida padece algún tipo de demencia. Aquí en la Argentina hay 500.000 familias con el tema del Alzheimer y en el mundo alcanza más o menos la cifra de 50 millones y que cada 3 segundos a una persona se le detecta o se diagnostica con demencia. ¿Estamos frente a una epidemia de Alzheimer? Sí, estamos sin duda frente a un tsunami, a una epidemia para el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado. Los países incluso desarrollados no saben cómo enfrentar este tsunami porque es un problema humano, es un problema médico, es un problema económico y un problema político. Si el costo de Alzheimer fuera un país, si se mide el costo del Alzheimer para el mundo como un país, sería la economía número 18 del mundo, estaría en el G20 de Alzheimer. El costo para la sociedad mundial y para cada país de afrontar el cuidado de personas con Alzheimer y el impacto que tiene no solo en la persona que padece la enfermedad, sino en la familia es monumental. Como bien decías vos, el Alzheimer aparece generalmente, el Alzheimer esporádico, que no es familiar, que no es hereditario, alrededor de los 65 años, y luego de los 65 años hay un aumento exponencial de la prevalencia, o sea, cada año, cada década, después de los 65 años, aumenta muchísimo hasta llegar, como bien decías vos, que a los 80 años casi un 30% de las personas, 40%, pueden tener deterioro cognitivo o una enfermedad cognitiva. Así que claramente, como decís vos, estamos hablando de una epidemia de la salud pública, un tsunami que ya excede el problema médico, es un problema humano, por supuesto, pero también económico, político y social. Nombraste la palabra hereditaria. ¿Es hereditario?
una pequeña parte del Alzheimer, la mayor parte del Alzheimer ocurre después de los 65 años y no sabemos la causa. La herencia seguramente juega un rol, pero no es clave, es un rol más de las muchas causas. No sabemos bien la causa, pero una de las causas podría ser la herencia, pero hay muchas más, no hay una causa clave. Pero cuando el Alzheimer se da antes de los 65 años, a los 40 años, y en muchos hermanos, esto es inusual, pero se da, el Alzheimer es familiar, es hereditario. La población más grande de Alzheimer hereditario está en Colombia, está en Sudamérica. Hay 5.000 miembros de una familia con esta condición. Sí. Yo tuve la oportunidad de visitar la zona de Antioquia, donde está este conglomerado genético, y vi una escena terrible de una madre cuidando a varios hijos con Alzheimer, una cosa insólita. Pero bueno, el Alzheimer familiar hereditario es la menor parte y se da cuando tiene Alzheimer alguien muy joven, de 40, 45 años, y varios hermanos. Pero la mayor cantidad, el 99% de los Alzheimer que vemos son esporádicos después de los 65 años, donde la genética juega un rol, pero no es clave y no sabemos la causa. Hola, Facundo, soy Enrique Arguiñariz. Te quería consultar si hay algún proceso de detección temprana del Alzheimer y en caso de que lo haya, ¿qué se puede ir haciendo si se detecta, por ejemplo, a los 40 años que podría haber un peligro de Alzheimer? ¿Qué se puede ir haciendo desde ahí en más para tratar de evitarlo o amortiguarlo? Hola Enrique, bueno, buenos días. Mirá, hace unos años, el avance justamente de la ciencia fue con respecto a ese tema, que hace 15 años los médicos detectaban Alzheimer cuando ya el Alzheimer tenía varios años de sintomatología. Hoy se puede, con los avances de la neuropsicología, de la neurología, de la psiquiatría, de la gerontología, hoy se puede detectar Alzheimer ni bien comienzan los síntomas. Que por ejemplo, si una persona empieza a tener pérdida de memoria, hay varios tipos de memoria, pero una es la memoria episódica, que es, por ejemplo, recordar que esta mañana desayuné en la cocina de mi casa con mi hijo. ¿Dónde? En la cocina de mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. Esa es una memoria que se llama episódica, hay un dónde y un cuándo, y es la primera que se afecta en el Alzheimer. Después aparecen otros tipos de problemas, más profundos, cambios en la memoria, en el lenguaje, en la desorientación y problemas conductuales. Como te dije, hace 10 años los médicos detectábamos el Alzheimer cuando ya el Alzheimer era moderado. Hoy y tenía una constelación de síntomas. Hoy se puede detectar al inicio de la enfermedad, ni bien están los síntomas. Incluso una persona en Estados Unidos, hay personas que tienen déficit profundo de memoria, pero están conscientes, pueden expresarse. Inclusive hay reclamos de personas con Alzheimer porque fueron detectados muy temprano y reclaman ciertos derechos. Pero no se puede detectar antes, que es la pregunta que vos decías. Antes que comiencen los síntomas, no. Lo que hemos avanzado es en detectarle la enfermedad de Alzheimer ni bien comienzan los síntomas, cosa que hace 10 años no ocurría. Pero por ahora no podemos detectar antes. En grandes grupos se puede ver, hay estudios que muestran que si ponemos a 10.000 personas a estudiar el cerebro y 5.000 tienen ciertos cambios en el cerebro, vale más chance de tener Alzheimer. Pero a nivel individual todavía no podemos detectar qué persona va a desarrollar Alzheimer. ¿Y se puede hacer algo cuando se ve el primer síntoma? ¿Hay algo para hacer? Sí, por supuesto. Primero, entrenamiento cognitivo, que es un poco tener desafíos mentales, una gimnasia mental, una estimulación cognitiva es clave. Segundo, ver el ánimo. Muchas veces la persona está deprimida y también se puede mejorar el ánimo, y mejorando el ánimo impacta en la memoria. También educando a la persona de qué cosas puede hacer, de cómo ayudar a decidir ciertas cosas que van a tener impacto en su vida, y también ayudar al que convive, porque el que convive con una persona con Alzheimer, aunque sea al inicio, tiene estrés, ansiedad, depresión. A los que conviven con la persona con Alzheimer los llamamos los otros enfermos, porque convivir con una persona con Alzheimer genera estrés, ansiedad, aumento de la toma de psicofármacos en el que convive, ausencia laboral. Así que hay cosas para hacer, y también hay algunas medicaciones que, si bien no curan, pueden enlentecer la evolución de la enfermedad. Así que hay mucho para hacer.
por eso es importante el diagnóstico temprano. Escuchando lo que decís, ahora te voy a preguntar justamente algo, Andrés Prestileo, pero agarrándome de tu última respuesta, los familiares, aquella gente que tiene en su familia, en su grupo familiar, a una persona con Alzheimer, ¿vos recomendás que en estos casos lo mejor es la internación, el cuidado de un familiar de una persona con Alzheimer? ¿Es muy difícil? Bueno, en la etapa avanzada es bastante difícil y requiere mucho estrés, requiere mucho tiempo y agarra al familiar, a la pareja, en momentos de la vida donde ya no está preparado para cuidar a alguien. Así que se genera una situación muy difícil, sí, que hay que abordar en cada caso, porque también es un duelo para la familia, es difícil para muchas familias que el familiar esté en un lugar internado. Pero eso se da cuando el Alzheimer es avanzado y hay que evaluar caso por caso, hay que hablar con la familia qué quiere. Si la familia quiere tenerlo en la casa es lo mejor, porque en la casa uno tiene sus orientaciones, sus lugares familiares. Ahora, si esto significa que la familia va a tener problemas médicos en la familia por cuidarlo, hay que evaluar la internación y en ese caso se habla con la familia y se decide en conjunto. Esta decisión siempre es en conjunto entre el profesional y la familia. No es una orden del médico, sino es una charla viendo lo mejor para cada familia. Sí, como hijo, mi mamá tiene Alzheimer, Facundo, y bueno, en verdad la situación fue difícil de manejarla y en ese caso optamos por el tema de la internación, con todas las dificultades y el dolor que a uno le provoca, ¿no? Porque en verdad es otro tema. Pero pensaba en aquel... Está muy bien, sí. Está muy bien, pero fue una decisión que ustedes también se involucraron. No es, de lo que yo quiero dejar claro que no debe ser una orden de un médico, claro, sino de una charla entre la familia y el médico, y se hace también lo que la familia quiera, claro, porque si la familia quiere hacer el esfuerzo de cuidar en la casa, está bien, pero eso va a implicar mucho desgaste familiar. Claro. La familia decide que, como en tu caso, de internarlo, nos parece bien, sí, pero la familia tiene que estar involucrada. Lo que yo digo es que esto no es como una orden médica, es decir, que es un diálogo entre cada familia, porque cada situación familiar es diferente. Claro, nosotros como hijos el problema era que ya no estaba papá con nosotros, papá había fallecido antes y pensamos, ¿qué hubiera sido de papá quedarse a cargo de mamá con Alzheimer? Porque uno hubiera dicho que es mejor que mamá esté cuidada con papá. Y nos dimos cuenta que por las consecuencias de la enfermedad, lo mejor fue el camino de la internación, porque mi papá no estaba capacitado, y creo que muy pocas personas lo pueden hacer, de atender a una persona con Alzheimer si vos no tenés una condición para ello, ¿no? Para asistirlo. Exactamente, tal cual, perfecto. La verdad que la resolución fue muy buena. Lo que yo sugiero es que en cada caso se establezca un diálogo entre la familia y el profesional para lo mejor para la familia, para el paciente. Es una decisión en conjunto. Doctor Andrés Prestileo, lo saludo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andas? Un punto importante es de la prevención, de los hábitos que una persona, todas las personas podemos adquirir. Yo lo escuché hablar muchas veces de actividades como aprender idiomas y demás, ¿no? A determinada edad, pero ¿qué otras cosas, no? Tanto sencillas, hábitos cotidianos, se puede tomar uno como para prevenir, para luchar de antemano contra la posibilidad de esta enfermedad? Muchas. Para mantener un cerebro en forma, primero hay que empezar cuanto antes, a los 30, 40 años, o cuanto antes. Segundo, hay que hacer varias cosas. El ejercicio físico, muy importante, regular, aunque sea caminar regularmente. Dormir, el sueño es salud, 8 horas por día. Manejar el estrés, muy importante manejar el estrés. No podemos cambiar la realidad, pero podemos cambiar la forma que reaccionamos frente a la realidad, y hay mucha ciencia detrás de esto, así que uno puede dejarse ayudar por la ciencia moderna, la psicología cognitiva, para manejar el estrés. También vida social, estar conectados socialmente es muy importante para el cerebro, tener relaciones de calidad humanas, es muy importante, te diría que es importante para el bienestar, para la expectativa de vida. Así que hay que estar conectados con otros seres humanos, tener vínculos de calidad, eso es fundamental para la calidad de vida y para la expectativa de vida. Además, como bien decías vos, estimulación cognitiva, hacer transpirar al cerebro. Por ejemplo, el ajedrez es un buen deporte que nosotros recomendamos a las personas para tener la mente activa, aprender un idioma, aprender un idioma nuevo, estudiar algo. Nunca hay que jubilarse
de lo que a uno le apasiona. Siempre hay que estar activo mentalmente. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente aprendiendo cosas, instrumento musical, un tema nuevo. En mi caso, por ejemplo, yo trato de estudiar temas que no son relacionados solamente a la neurología o a las neurociencias, y eso me ayuda. Bueno, pero hay que tener la mente en forma, pero no solo eso, sino una dieta saludable también, con frutas, verduras, pescados. Es un conjunto de cosas que hay que hacer, pero claramente con respecto a los estímulos cognitivos, el ajedrez, aprender una cosa nueva, hacer jardinería, aprender un tema nuevo, un idioma, un instrumento musical, son la parte que recomendamos para tener un cerebro activo, un cerebro saludable. Muy bien, las 10:41, si los oyentes recién encienden la radio o escuchan esta voz, les suena familiar, sí, es la de Facundo Manes, el autor de varios libros como Usar el cerebro argentino, Descubriendo el cerebro del futuro, Cerebro en construcción, Decir presente, Hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Facundo, creo que acá Enrique te quiere hacer una pregunta. Sí, te quería preguntar porque, bueno, hay una leyenda, o que tal vez sea cierta, entre los ajedrecistas de que no se ha reportado ningún caso de Alzheimer entre los jugadores que tienen la categoría de Gran Maestro Internacional. Sí. Hay dos explicaciones de esto. Algunos dicen, bueno, el ajedrez hace muy bien para el Alzheimer. Y la otra versión dice, no, esta gente son cerebros privilegiados, son los top del ajedrez del mundo, son muy pocos. Y directamente cuando están en la decadencia todavía tienen mucho resto y es muy difícil que se enfermen de Alzheimer. ¿Cuál de las dos alternativas o las dos respuestas sería válida? Mira, yo creo que lo más seguro de decir, lo más cauto es decir que el ajedrez es un gran estímulo para el cerebro. Bueno, Carlos sabe que mi hijo es fanático del ajedrez, esta tarde lo tengo que llevar a varios lugares de ajedrez, y yo estoy contento porque Pedrito va a razonar mejor, va a estimular el razonamiento, la atención, la memoria de trabajo. Así que el ajedrez claramente es un deporte que hace ejercitar la mente, como ustedes saben mejor que yo, y también es bueno para mantener el cerebro en forma. Ahora, yo sería cauto en aceptar esta frase de que ningún ajedrecista de esa categoría tuvo Alzheimer. No creo que se haya hecho ese estudio, por ahí me equivoco, pero no conozco ese estudio. Inclusive hay unos debates hay varios artículos científicos que muestran que si bien el ajedrez es bueno para el cerebro, como decimos, que es muy bueno, sí, a toda edad, no solo en la edad adulta, sino en la infancia también, en la adolescencia, claramente el ajedrez es muy bueno para el cerebro, mejora muchos procesos cognitivos, refuerza muchos procesos cognitivos, como la atención, la memoria, la toma de decisiones, la planificación. Decir que alguien con alto nivel de ajedrez no va a tener Alzheimer es una afirmación que a mí me costaría decirla. No creo que haya datos científicos que avalen esto, así que más allá de la alternativa yo te diría que sería cauto con la afirmación de que ningún ajedrecista de alto nivel tuvo Alzheimer. Sí. No veo cómo se puede hacer ese estudio, además, para demostrar eso, aunque no conozco el estudio, pero no conozco si hubo estudio, pero me parece difícil estudiar eso, que todo ajedrecista mundial de alto nivel no haya tenido nunca Alzheimer, porque ese estudio es imposible, es muy difícil hacerlo científicamente. Así que pero por otro lado no quiero disminuir la eficacia del ajedrez para el estímulo cognitivo. Lo único que quiero decir es que la afirmación de que ningún ajedrecista de alto nivel tuvo Alzheimer me parece un poco fuerte. Y por lo menos no creo que ese estudio no se haya hecho, digamos, claro. Pero por otro lado digo que el ajedrez es muy importante para el cerebro, para las funciones cognitivas. Sí, en el ambiente de la jerga se diría una jugada dudosa esa pregunta. Bueno, le falta un poquito más de sustento. No, la pregunta está muy bien, me parece bien. Lo que yo digo es que por ahí se constituyen en leyendas o mitos, como que usamos el 10% del cerebro. Hay un mito también del lado nuestro, que usamos el 10% del cerebro, que hay o sea, y bueno, uno se va construyendo leyendas y mitos que a veces hay que poner cautela, ¿no? Hoy pasa por internet, viste, se copia y se pega mucho y se afirman muchas cosas por cuestiones de internet. A mí me molesta cuando dicen, el ajedrez mejora la memoria y la concentración, el Alzheimer ataca no es eso solo, viste, no es solamente la memoria y la concentración. Aparte, si un ajedrecista, que es genial y que demás, tiene obesidad, es alcohólico, claro, es sedentario, tiene una dieta poco saludable, es aislado socialmente,
por más que te haga ajedrez, tiene 10 cosas. Es un conjunto de cosas que hay que hacer para preservar el cerebro. Una de ellas es estimular la mente con juegos mentales, con aprender cosas nuevas, pero es una de ellas. Por eso es un conjunto de cosas que hay que hacer, desde estar conectados con vínculos humanos, hasta hacer ejercicio, hasta comer bien, una dieta saludable, hasta dormir, manejar el estrés, y bueno, y obviamente uno de los pilares es mantener la mente activa, y ahí el ajedrez juega un claro rol. Vos nombraste recién lo que era el estereotipo del ajedrecista de los años 50 o 60, obeso, calvo, con anteojos, la barba, el cigarrillo, la pipa, y hoy observás los 10 o 15 o 20 mejores jugadores del mundo, 20 y tantos años, no fuman, no beben alcohol, cuidan su físico, y bueno, y obviamente están todo el día, 12 horas como mínimo, practicando ajedrez. A mí lo que me... Bueno, yo ahí tampoco es un estudio que se pueda hacer, pero ahí te diría que si hubiese sido posible, o sería posible, que no sería posible hacer este estudio de ver la prevalencia de 100 ajedrecistas, como decimos, o 1000, de la década de 50, gordos, sedentarios, fumadores, que tomaban alcohol, y que soy 1000 ajedrecistas de ahora, como decimos, flacos, manera saludable, que se cuida el físico, y además yo diría que hay menos prevalencia de estudio cognitivo ahora y los ajedrecistas de ahora que hace 50 años. Exactamente. A mí lo que te escuchaba también decir, bueno, se recomienda el estudio del idioma, pero obviamente que si a un abuelo le decimos tenés que ir a aprender chino o aprender al ajedrez, me quedo con el ajedrez, me parece que le va a resultar más sencillo. Y además, cuando jugás al ajedrez, estás trabajando ambos hemisferios. Tu cerebro va avanzando a medida que vos vas progresando con el ajedrez, desde el tacto, desde tomar la pieza hasta ir recordando jugadas, la visualización, la escritura. Uno tiene que realizar en la partida la jugada y después anotarla. O sea, son muchas partes del cerebro que se ponen en marcha jugando al ajedrez, y que me parece que eso quizás es lo más valioso para utilizarlo como una de las herramientas de las tantas que hay, como aprender a bailar, como dijiste vos, el idioma, las tertulias, la vida social. Pero esto me parece que el ajedrez tiene algunos componentes que lo hacen más importante. Sí, y además un punto importante de tu pregunta es que hay que dejar claro a la gente que se puede aprender hasta el último día, incluso idiomas, porque hay un mito que dice, no, yo no sirvo para los idiomas, o yo no sirvo para el ajedrez. Se puede aprender siempre, y digamos, uno a veces tiene esquemas mentales, rigidez mental, de ponerse límites mentales. Se puede aprender idiomas incluso, el acento es más difícil mejorarlo con la edad, pero idiomas se puede aprender hasta el último día de la vida, y ni hablar del ajedrez. O sea que hay que también erradicar estos esquemas mentales que a veces de gente que dice, no, el ajedrez es muy difícil para mí, o no puedo aprender. No, se puede aprender y se debe aprender cosas hasta el último día de la vida. Doctor, al principio usted mencionaba aquello de que más que una epidemia es un tsunami lo que pasa hoy respecto del Alzheimer. ¿Y qué causas, digamos, qué razones se ven, se han visto, registrado o estudiado en la vida actual que puedan ser las causantes de esta epidemia? Es decir, estamos viviendo muy mal aparentemente, ¿no? Porque uno si escucha todas estas actividades preventivas y se da cuenta de lo difícil que es poder mantenerlas hoy con todo lo que pasa a nivel social y demás, debe estar vinculado con esa epidemia que usted mencionaba al principio, seguramente, ¿no? Sí, sin duda, la vida moderna occidental muchas veces es una dieta rica en grasas, vida sedentaria, mucha tecnología, fumar, o no tener hipertensión arterial, o no tener diabetes o glucemia en valores anormales, etcétera, etcétera. Pero además, el principal factor que aumenta la prevalencia es la edad. Hoy la sociedad está viviendo, también gracias a los avances científicos, hoy la expectativa de vida de la gente es mucho mayor que hace un siglo o décadas. Y el factor principal del aumento de la prevalencia del Alzheimer es el aumento de la expectativa de vida. De hecho, como dijimos antes, después de los 65 años, el Alzheimer, la prevalencia del Alzheimer crece exponencialmente. Así que el principal factor de riesgo de la enfermedad es la edad, y la gente ahora está viviendo más, tiene más expectativa de vida, y ahí está, más allá de la vida moderna, que es cierto, el principal factor que hace que haya mucho más Alzheimer en el mundo es la edad. La gente vive más, y el riesgo de tener Alzheimer cuando uno es mayor es más.
Saliendo un poquito del Alzheimer, Facundo, nosotros acá desde esta tribuna pregonamos los valores del ajedrez, ¿no? Su formación en valores. Y te escucho cuando das tus conferencias, tus charlas, tus clínicas, que hablas de la educación en valores, ¿no? La convivencia basada en el respeto, la empatía y la igualdad. ¿Es posible esto frente al hambre? Es decir, nos parece que el ajedrez es una excelente herramienta para incluir en la educación, pero antes tenemos que pensar también que no haya hambre. ¿Se puede pensar en estas cosas mientras hay hambre en el país? Bueno, la urgencia es el hambre, no hay. Yo lo vengo manifestando desde el gobierno anterior, no solo de este, de que la urgencia argentina, la herida argentina es el hambre y la malnutrición, porque aunque resolvamos el hambre en la Argentina, que hoy hay casi 3.800.000 personas según la FAO, que es escandaloso, con sensación de hambre, que se va a dormir con sensación de hambre, aunque resolvamos el hambre, que se hace una tarea difícil, pero hay que hacerlo. La malnutrición es otro problema, que hay gente que no tiene hambre, sobre todo chicos, pero que tienen anemia, déficit de vitamina, y todo eso impacta en la capacidad de aprender. Y la capacidad de aprender, del aprendizaje, la educación, impacta en la salud, y un pueblo sin nutrición, sin salud, sin educación, no va a tener las habilidades cognitivas, el capital humano, el desarrollo humano para tener trabajo, para educarse, para ser más libre, para vivir en la sociedad del conocimiento que estamos hoy. Así que yo te diría que en la Argentina hoy tenemos dos prioridades: invertir en la gente, invertir en nutrir a la gente, no solo erradicar el hambre, sino la malnutrición. Es un tema que cuando no hay hambre no hablamos, pero de 10 chicos de 10 años, 40% de los chicos de 10 años tienen algún tipo de malnutrición y por ahí no tienen hambre, pero eso impacta en el aprendizaje, impacta en el cerebro, la pobreza. Bueno, tenemos que invertir en lo más importante, que es el cerebro de las personas en nuestra sociedad. Tenemos que darnos cuenta que eso es también economía. En Argentina siempre hablamos de economía, pero nunca hablamos de lo que genera la economía de los países, que son el cerebro de los ciudadanos. Y además tenemos que tener un proyecto de país para 45 millones, y la única manera de hacerlo es algo que no hicimos hasta ahora, es invertir estratégicamente mucho más en ciencia y tecnología, en innovación y desarrollo, que es lo que permite generar riqueza para 45 millones o 50 millones de argentinos. Nosotros no podemos vivir con una economía basada en productos primarios o sus derivados, por más que el campo haya hecho un excelente trabajo y que la exportación de insumos básicos sea muy buena de la Argentina, aunque lleguemos a inclusive al 80% de la capacidad industrial, que hoy está al 40%, aunque lleguemos al 80% a pleno en la capacidad industrial, hoy la capacidad industrial de Argentina no alcanza para darle bienestar a 45 millones. Claro. Tenemos que hacer lo que nunca hicimos, invertir mucho más y estratégicamente en investigación y desarrollo, y para eso tenemos que cuidar el cerebro de los argentinos. Si no, vamos a estar hablando de la crisis argentina por 50 años más, cada 7, 8 años, y vamos a tener camadas nuevas de pobres. O sea, o hacemos esto, o lamentablemente el futuro es el mismo que tuvimos hace décadas. Bueno, muy bien, Facundo. Sí, sabía y te había leído también que para vos el tema del hambre no era una cuestión de escasez de comida ni de presupuesto. No, es una cuestión moral. En Argentina no hay hambre por falta de alimentos. Argentina genera alimentos para 10 argentinas. Claro. Hay hambre por inmoralidad, por corrupción, por falta de prioridad, por falta de empatía. Así que es algo que nos tiene que interpelar a todos. Claro. Facundo, te estamos despidiendo, agradeciéndote la participación en Frente al Tablero. Me acerca la producción una llamada de los oyentes, preguntaban si el Alzheimer ataca por igual a hombres y mujeres, o hay algunos que tienen más prioridad, en este caso con el mal de la enfermedad. Bueno, no hay a ver, hay algunas diferencias porque las mujeres viven más. Sí, las mujeres en todo el mundo hoy viven una década más. Sí. Hay cierta prevalencia mayor en mujeres, pero también porque viven más. Sí. Así que digamos, pero se suele ver que las mujeres tienen cierta prevalencia mayor de Alzheimer, pero se cree que por el hecho de que viven más, ¿no? Claro. Así que los hombres quizás tenemos un poquito menos de Alzheimer, pero nos morimos antes. Así que, otra vez, el tema es la edad, ¿no? Cuando uno tiene más edad, hay mayor prevalencia. Y las mujeres suelen vivir más que los varones en la actualidad. Bueno, ya que estás aquí al aire con nosotros, te recordamos a vos, pero vos sos el que estás organizando esto, pero se lo informamos a nuestro público. El próximo sábado, 28 de septiembre, la Fundación INECO hará la caminata por el Día del Alzheimer. Esta será la 11ª edición.
bajo el lema de Todos somos parte. Se basará el tema de la música y recuerdos. El lugar del encuentro será en Plaza Sicilia, en la avenida Sarmiento y Libertador, en Palermo, a las 10 horas. La inscripción tiene que ser vía web, fundacionineco.org. Así que bueno, estás invitado, Facundo, para el sábado que viene. Ahí estaremos caminando y después me lo llevo a Pedrito a jugar al ajedrez, así que ese día hago ejercicios y hago ejercicio mental con el ajedrez. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por haber participado en Frente al Tablero. Tu palabra, bueno, sabes que te quiero mucho, te aprecio demasiado y en verdad creo que tu palabra era muy valiosa para nuestros oyentes, para hablarlo con la seriedad del caso, de la importancia que puede tener el ajedrez como un método preventivo ante este mal hasta el día de hoy todavía sin solución. El afecto es mutuo, Carlos, y otro beneficio del ajedrez es que uno se concentra en el presente, y concentrarse, estar focalizado es una manera de ser más felices y de ser más productivos. Así que el ajedrez tiene muchos beneficios, no solo para proteger el cerebro, sino para tener bienestar. Estar focalizado da bienestar, y bueno, ustedes con el ajedrez se focalizan, así que en cierta manera los envidio. Un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias, Facundo. Gracias. Pasó el doctor Facundo Manes por Frente al Tablero, un lujo que nos damos hoy de poder estar hablando sobre este tema del Alzheimer y el valor del ajedrez. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurante Tobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia.